Vamos a hablar un poco sobre este tema, sobre las ataduras, las cuales en la gran mayoría de casos son las que han impedido lograr la restauración personal y por ende la matrimonial. Comento nuevamente para quien no lo escuchó, aquello que alguien escribió y que eso me dejó pensando en que a veces somos muy desapercibidos y no entendemos, aunque estemos en los caminos de Dios. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo hizo una gran obra, una obra de redención, que nadie más hizo ni hará por nosotros, por ti, por mí. Murió en la cruz por nuestra salvación, por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Nos compró a precio de sangre. Pero, ¿qué pasa con el ser humano? Hablemos de los que creen esta obra de redención y que, aunque sabemos esto, pero aún así seguimos en el transcurrir de nuestra vida cometiendo errores, pecados, abriendo puertas al enemigo de una u otra manera, pecando consciente o inconscientemente. Y de todo ello se va impregnando nuestra alma, convirtiéndose así en ataduras, en contaminación. Muchos aplican el dicho, ¿verdad? Peco, rezo y empato. Y así no es. En ese momento que haces eso, quitas el valor a lo que Cristo hizo en tu vida. Recoges pecados que Él ya se había llevado de tu vida. Recoges enfermedades que Él ya se había llevado. Te vuelves a atar a merced del enemigo cuando Cristo ya te había dado libertad. Por lo cual, sí y sí es necesario ser libres. Es necesario orar por desatarnos de todas esas cadenas que nos pusimos o que nos pusieron nuevamente, deliberadamente o no. Y aquí te voy a hablar un poco al respecto de lo que es, lo que debes hacer y a quién debes acudir. Por favor, mira el video del principio hasta el final. Esta es mi manera de ayudar, de apoyar, de aconsejarte en este duro camino que tú estás pasando y que ya yo pasé. Aprovecho para decirte nuevamente que por cuestiones de tiempo y muchas otras cosas, yo no me dedico tiempo completo a esta obra. Desde el canal le respondo y entiendo que hay temas que no puedes preguntarme en público. Por eso les abrí mi Messenger. Y es para aclararles dudas, para esos temas o preguntas que no puedes hacer en público, ¿verdad? Pero quiero compartirte algo y es que, por ejemplo, alguien me escribió hace días, la verdad me envió como 20 audios que no pude escuchar todos porque para colmo estaban muy bajitos. Y lo poco que pude escuchar eran como historias, sucesos y cosas así, momentos que había pasado en su vida en el transcurso de su matrimonio. La verdad no pude entender, no pude escuchar y como les digo, eran demasiados audios y demasiado largos. Otra persona me escribe también contándome pues desde que eran novios y ya tenían 30 y tantos años de casados y bueno, mínimos detalles que al final me dice, yo pensé que tú dabas asesorías y hacías seguimiento a cada caso, pero ya veo que solo tu testimonio. Y no me escribió más. La verdad esto duele y no lo digo por mí, duele por esas personas que no entienden que deben aprender, que solo desean a alguien para descargar, para desahogarse y que al final no les interesa aprender y hacer su tarea. Por favor, no me interpreten mal. Yo trato de tener una relación directa con cada uno de ustedes, con cada una de las personas que me escriben, pero son tantos mensajes y yo no tengo moderadores, no tengo quien me ayude, aparte de mi esposo. Por ahora yo no puedo tener grupos. Poco a poco voy respondiéndole con todo mi cariño, con todas mis ganas de estar allí con ustedes, de apoyarles, de ayudarles. Muchas veces me preguntan cosas que ya están explicadas en los videos. Y quiero que entiendan que preparar cada video también es un tiempo valioso, es casi un día de trabajo. Yo dedico un tiempo de oración, un tiempo de estudio, un tiempo de búsqueda
más el resto que es la grabación, la edición. Es un día de trabajo literal y a veces hasta 2. Y los hago para poder explicar para todos en general. Entonces, siento que no es justo que luego que tenga que hacer todo esto, también me toque hacer un resumen del vídeo a cada persona en particular. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de ver todo el vídeo. Te dio pereza, así me han escrito. Explícame tú, es que no tengo tiempo de verlo todo. Y es que por eso te digo, haz tu tarea, aprende, obtén discernimiento, respuestas de Dios a tu vida. Yo obviamente estaré aquí siempre para responder tus dudas, lo que no entiendas y eventualmente alguna situación que no sepas cómo manejar. Te puedo orientar con todo gusto y con todo mi amor. Pero no doy asesorías ni seguimientos. Repito, lamentablemente, por temas de tiempo. Y es que muchas veces confunden esto con que yo debo estar al pie. A veces estoy ocupada trabajando. Yo trabajo todo el día, a veces estoy en la calle, a veces estoy en familia, a veces estoy ocupada en ciertas cosas donde no puedo responder enseguida. Entonces hay quien se enoja también por esto. Me envían audios tan largos y no es tanto ese el problema, sino que en ellos me cuentan hasta la historia de la suegra, la cuñada, el vecino. A veces son audios leyéndome versículos de tal a tal y el Señor dice de tal a tal. O a veces son solo quejas y quejas todos los días de la misma persona. Le aconsejo, le hablo y me dice o me escriben, sí, pero es que esto, o sea, sigue la queja. Yo quiero atender a todos, pero no me puedo enfrascar en una sola persona todo el día, todos los días. Yo quiero por eso a través de los vídeos darte esa base, esa enseñanza, esa estrategia para que tú puedas hacerlo solo, sola en adelante. Porque es que tú eres ese canal que el Señor, que mi Dios usará para tu milagro. Que aprendiendo tú puedas discernir y no tener que preguntar aquí o allá, en un grupo, en otro grupo, a una hermana, a una amiga. A mí, Rosy, me escribió mi esposo, ¿y ahora qué hago? Rosy, hoy tenía ganas de llorar. ¿Eso es bueno o es malo? Rosy, hoy soñé con mi esposo. ¿Será que Dios me está hablando? Señores, de corazón y de verdad quisiera ser esa amiga que está aquí solo para escucharte largas horas. Escuchar lo que soñaste anoche, lo que hiciste hoy, lo que recordaste hoy y que entiendo que son importantes para ti. Quisiera poder quedarme ahí escuchándote. Pero señores, con todo amor y humildad no puedo. Quiero poder atender a todos y darle el consejo, las herramientas que necesitan, el impulso para que luego sigan solitos. Obviamente, aquí estaré siempre para ustedes, pero quiero verles a cada uno que se apersone de su propia espada, de su propia armadura. Eso hicieron conmigo. Enseñarme a luchar mi lucha, a no depender de otra persona, sino de Dios, y asimismo poder afirmar mi confianza también en mí, en que yo puedo, en que yo lo voy a lograr, en que yo tengo la capacidad de ganar. Bueno, ya yo me desahogué, gracias por escucharme, les amo. Ahora sí, a lo que vinimos. Aclarando de entrada que existen ataduras legales, que son las ordenadas por Dios, vamos a empezar explicando qué es una atadura. Una atadura del alma es cuando precisamente ésta se ha atado, pegado o adherido con algo o a alguien y sabemos que el alma conforma la mente, las emociones y la voluntad. Algunas ataduras son puras mientras que otras no lo son. Otras ataduras son impuras y no permitidas por Dios. Dios ha ordenado y ha aprobado las ataduras del alma entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos y entre hermanos cristianos que son parte del cuerpo de Cristo. Esas son ataduras legales.
Las buenas ataduras del alma están basadas en el amor de Cristo. Las ataduras que Dios aprueba son las que unen a personas en el amor ágape de Cristo. Por ejemplo, primero, el matrimonio. Es el propósito y el deseo de Dios que un hombre y una mujer se unan en sagrado pacto de matrimonio. Dice la palabra en Efesios 5:31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. El esposo y la esposa se unen por medio del amor. En el contexto matrimonial, la unión sexual física es una expresión de amor aprobada por Dios. La Biblia dice que en el pacto matrimonial Dios une a un hombre y a una mujer y lo que Dios une, lo que Dios ha unido, no hay nada ni nadie que pueda separarlo. Mateo 19:6 dice, así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es por eso que cuando hay un divorcio en una pareja, el dolor, la pena y el trauma son tan grandes para ellos, para sus hijos, para la familia y aún para los amigos. Pero veamos el ejemplo de otra atadura legal. La atadura con buenos amigos. Dios quiere que también tengamos relaciones con ciertos amigos. Esta relación es una atadura del alma, pero está basada en un amor puro, como lo hemos hablado, en un amor ágape. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, dice la palabra que Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. En Proverbios 18:24 dice que el amor y la amistad pura están basadas en el amor de Dios. Pero en Primera de Samuel 18:1 dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Primera de Samuel 18:1-4 dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, e hicieron un pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. David y Jonatán hicieron un pacto porque se amaban mutuamente de forma muy profunda. Sus almas estaban atadas o juntadas. Mientras más fuerte es el lazo o la atadura almática entre amigos, más profunda y duradera resulta la relación. También las fortalezas mentales y emocionales de unos sostendrán al otro en esos momentos de adversidad y le permitirán gozarse juntamente en tiempos de victoria. Ellos, esos buenos amigos, esas buenas relaciones atraerán ánimo, seguridad y comunión a través de su relación. Otra atadura legal es entre hijos y sus padres. Cuando un bebé nace, el infante debería estar atado a sus padres. En Génesis 44:30 nos ilustra esta situación. Cuando uno de los hermanos de José le dice, así que si yo regreso a mi padre y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo morirá. Y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Estaba la palabra haciendo referencia cuando José se quedó con Benjamín, el hijo menor de Jacob, para poder atraer a todos a su presencia. Aquí explicaba que había una unión, había una ligadura tan grande entre ese padre y ese hijo que era capaz de desfallecer si a ese hijo le sucedía algo. Los padres expresan su amor al hijo en diferentes maneras. Cuando se forma una atadura en el alma saludable, ministra la vida de ese niño con amor y seguridad. La atadura del alma entre el padre y el hijo traerá o creará estabilidad en la personalidad de ese niño. Pero cuando esta importante unión se rompe o no está presente entre padre e hijo, el niño se sentirá incompleto. Crecerá sintiendo que algo falta en su vida, lo cual puede llevar a esa persona
a ir por la vida buscando encontrar, reemplazar o llenar esta necesidad tan importante con una relación no saludable. Y es por esta razón por la cual hay muchos niños que son el blanco perfecto que usa Satanás, porque no lograron esta relación con sus padres, y al diablo le encanta ayudar a formar ataduras diabólicas para llenar ese vacío que puede presentarse cuando una persona no tiene relaciones buenas y las relaciones básicas que necesita. Los efectos positivos de una atadura buena del alma, por ejemplo, en el caso que hablamos entre padre e hijo, entre Jacob y Benjamín, dice, y su padre lo ama, como su vida está ligada a la de él. El amor de Jacob por Benjamín era tan intenso porque él pensaba que José había muerto. El problema en las ataduras padre e hijo puede presentarse cuando no hay separación en el matrimonio. Es decir, sigue vinculado a tus padres por encima de tu esposo y de la familia núcleo que tú has conformado, es decir, tu esposo y tus hijos. Es necesario separar ciertos aspectos de nuestras ataduras paternas a fin de tener un matrimonio saludable. Ahora hablemos de las ataduras no legales. Así como hemos aprendido que hay ataduras del alma que son buenas, es importante reconocer que también hay malas y diabólicas. Pero antes de continuar, quiero que tengas presente este versículo porque es respuesta para las preguntas que te vas a hacer. Salmo 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador. Es decir, solo Dios puede romper estas ataduras. Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. El libro de Ezequiel nos describe el origen de las ataduras, de un pueblo o de una persona. En este caso, a pesar de que el pueblo de Israel vio grandes milagros y proezas que hizo Dios, a pesar de que disfrutaron de las bendiciones, se retiraban de la presencia de Dios una y otra vez. Pero ¿cómo identificamos el origen de una atadura? En lo espiritual, una ligadura es nada más y nada menos que otra de las tantas estrategias que tiene el enemigo para cazar tu alma. Una atadura es devastadora espiritualmente porque debilita tu fe, mata el deseo de alabar a Dios, de buscar de Dios, de leer, provoca ansiedad y desasosiego, te puede llevar a la depresión o a huir del propósito de Dios. Toda atadura maligna tiene origen en el pecado, sea por ignorancia o desobediencia a Dios. Cuando una persona anda en la práctica del pecado, hay espíritus malignos que controlan esa conducta humana con el fin de ¿qué? De darle felicidad. No, de destruirlo. Cuando una persona desconoce la palabra de Dios, termina haciendo cosas que nunca quiso hacer. Y siempre el resultado será tristeza y dolor. Por ejemplo, una persona que nace en un ambiente solo de pleitos, terminará siendo conflictiva aunque no quiera. Una persona rodeada de un ambiente de drogas, de alcohol, será propensa a los vicios. Una persona que viva en medio de desórdenes sexuales será propensa a continuar con lo mismo y así sucesivamente. Si no conoce a Dios, quien es el único que puede liberar o guardar a esa persona de esas ataduras aún en medio de esa situación. Ocurre lo mismo cuando por desconocimiento se entregan hijos a los ídolos, a la magia o a cualquier mundo de adoración y de sacrificios incorrectos. Esto trae grandes ataduras, ataduras por idolatría y lo que conlleva eso. Lo vemos en la Biblia. Cuando observes a alguien que quiere cambiar y no puede, es porque hay ataduras. Ataduras malignas que le impiden cambiar. Aunque la persona quiera humanamente cambiar y haga promesas, nunca podrá lograrlo. Es por eso que no se puede jugar con el pecado y no se pueden desconocer las ataduras. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos enseña que nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo.
Debido a esta interrelación, todo lo que ocurre en el ámbito espiritual afecta en lo físico y lo que ocurre en el aspecto físico afecta lo espiritual, porque están conectados. La persona que reside en nuestro interior es nuestro espíritu y nuestra alma, como sabemos, se compone de la mente, la voluntad y las emociones. Y nuestro cuerpo es el templo dentro del cual esa persona que somos vive. Cuando nacemos de nuevo, somos relacionados con Cristo a través del Espíritu. Primera de Corintios 6:17 lo dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nacemos de nuevo, la batalla entre el alma y el espíritu comienza. De eso se trata lo que el apóstol Pablo dice en los capítulos 6 y 7 del libro de Romanos. Búscalo, léelo. Así que, ¿cómo los espíritus demoníacos afligen y poseen a la gente? Pues lo hacen a través de sus almas y sus cuerpos. Un ejemplo de aflicción demoníaca corporal lo encontramos en Lucas 13:11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar hasta que Jesús la sanó. Otro ejemplo de una aflicción demoníaca mental lo encontramos en el libro de Mateo 17, del 15 al 18. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas otras en el agua. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Mira, debido a que el alma aún contiene basura que requieren ser limpiadas, muchos creyentes pueden continuar luchando con el pecado, incluso después de haber aceptado a Cristo. El alma siempre tratará de estar al control y esta es la razón por la cual es de máxima importancia alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, con la adoración y con la oración. Recuerda, aquello que alimentas crece, mientras que aquello que descuidas muere. En Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Las ataduras almáticas pecaminosas han apartado a muchos del destino que Dios ha diseñado para ellos. Las ataduras de pecado han desviado al ser humano del propósito eterno de Dios y ha frustrado los planes de muchos creyentes que realmente han querido servir al Señor. Un síntoma de atadura almática pecaminosa ocurre cuando la mente, la voluntad y las emociones de una persona se enredan hasta el punto en que sus pensamientos ya no son usualmente normales. La persona cambia sus actitudes, sus palabras, su forma de ser. Sus oídos espirituales pierden toda capacidad natural para oír la voz de Dios. Y cuando no puedes escuchar la voz de Dios, entonces no puedes hacer lo que Él demanda, lo que Él te está pidiendo que hagas. El Señor siempre está tratando de advertirnos los peligros que pueden surgir en nuestro diario andar. Pero también Él va a mostrarte la forma para escapar y evitar que caigas. Solo debes estar atento. Otras ataduras del alma afectarán tu capacidad de confiar en Dios, de ver su obra. No solo el cónyuge pródigo está atado por el pecado. Muchas veces tú como luchador, como luchadora también tienes ataduras, las cuales no te permiten mantener esa fe, ver lo que Dios hace o escuchar la voz de Dios. No te permite entender lo que debes hacer y es por eso que siempre caes en el juego del enemigo. Te sumerges en el dolor, en la depresión, en el enojo. Eres voluble, unos días oras, 3 días te apartas. Y a lo mejor hasta aquí te preguntarás, ¿cómo sé qué ataduras tengo? Pues aquí mismo está la respuesta. Identifica síntomas que no son normales en tu conducta o en la conducta de tu cónyuge. Aún estés buscando de Dios, porque o no te afirmas o no echas raíces. Hay varias clases de ataduras, entre ellas la atadura genética. ¿Has escuchado, seguro que sí, lo del árbol genealógico, verdad?
Cuando exploramos nuestro árbol genealógico, accedemos a este gran libro invisible donde nuestra historia familiar está narrada. En él se cuenta la experiencia de nuestros antepasados, sus grandes logros, pero también sus grandes fracasos, sus grandes sufrimientos. Sin duda es un valioso libro que hoy tenemos la oportunidad de leer, pues está en nosotros, está en nuestro cuerpo y está sostenido por nuestra propia vida. La información que tengamos acerca de nuestros antepasados son datos importantes para poder entender qué nos bloquea y así poder avanzar, descubrir aquellas cosas que se han convertido en pesadas cargas genéticas porque continúan latentes en nuestra familia, en nuestra vida, y que hay que sacarlas porque ellas representan un lastre con el que vamos cargando mientras sigan siendo ignoradas. Como ves, la liberación de las cargas familiares negativas es crucial para nuestro desarrollo, para nuestra felicidad y también para la de nuestros descendientes. La atadura generacional, como también se llama, es un patrón negativo, heredado de nuestro trasfondo familiar, que nos impulsa a comportarnos aún en forma dañina. Y se refiere a esas maneras en que los pecados pasan de generación en generación. Hay tendencias genéticas que heredamos, pero también hay transferencia espiritual y hay traumas que se pasan de generación en generación. Por ejemplo, casos donde la familia sea tuya o sea la de tu cónyuge, la mayoría son divorciados o la mayoría no se casan, viven en fornicación o hay adulterio. De hecho, hay casos donde se quedan solteros y por mucho que intenten, nunca consiguen una pareja. Vemos que son situaciones repetitivas de generación en generación. Hay una atadura generacional allí en esa familia. Pero ¿cómo podemos romper una atadura generacional? Primero, haz un inventario de tu pasado familiar. Investiga, averigua a qué se dedicaba mi familia, mis padres, mis abuelos, mi bisabuelo, etc. Confiesa los pecados de tus padres. Sí, nosotros podemos pedir perdón también por ellos, o sea, en lo que nos respecta a nosotros, entendiendo que ellos están o estuvieron en pecado. Intercede en oración por ellos. Intercede en oración por tu familia. Haz una oración de fe. Muy importante, en ayuno y oración, pide al Espíritu Santo que te muestre. Y obviamente no será de la noche a la mañana y tampoco debe ser una sola vez. Es un proceso hasta cortar toda esa atadura o maldición generacional. Pero ¿cómo sabes que ya se cortó? Pues cuando ya ves el resultado. Si la maldición es el divorcio en tu familia, cortas cuando hay restauración en tu matrimonio y no alcanzas a divorciarte. Mas si ya te divorciaste, igual debes orar y liberarte de esa maldición para también poder hacer libre a tu descendencia. Hablemos ahora de la atadura espiritual. Viene de una influencia satánica en nuestra vida, adquirida a través de prácticas pecaminosas o de idolatría, las cuales son entrada más común para los demonios. Así es, tal como el pecado deliberado, como los pecados sexuales, como las prácticas de ocultismo, brujería y falsas doctrinas. La amargura y el odio también son las entradas más comunes para estos demonios. Escudriñando en la web, encontré mucha enseñanza al respecto y doy los créditos a ellos, a cada persona que se han tomado ese trabajo de escribir. Aunque no me quedé con el nombre de sus páginas, lo siento, pero les agradezco mucho. Y dice que buena parte del funcionamiento de nuestro organismo depende de qué determinados genes se activen o no. Que aunque todavía se ignora científicamente cómo lo hacen y qué enzimas intervienen, lo cierto es que cuando un gen se activa o desactiva, se ponen en marcha procesos que acaban provocando ciertas reacciones. Por ejemplo, en gemelos, hay un gemelo que puede padecer esquizofrenia y el otro no, a pesar de ser genéticamente iguales. Las ataduras generacionales vienen de una herencia transgeneracional. Este concepto es conocido desde hace mucho tiempo. De hecho, hay una frase en la Biblia que dice: los padres comen la uva verde y los niños rechinan los dientes.
El concepto hace referencia a la cadena de transmisión que se lega o se pasa de una generación a otra y que abarca situaciones que involucran lo dicho o lo oculto. Sabes, la herencia no se da solamente entre un padre, una madre y su hijo. También existen influencias de generaciones anteriores, es decir, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y más allá, ¿verdad? Es decir, toda aquella información inconsciente, ese grupo familiar la transmite a toda su descendencia. Y sin saberlo, todos establecemos vínculos con nuestro sistema familiar. Esto nos mantiene ligados a nuestros antepasados y por tanto también a sus traumas de manera inconsciente. Cuando en una familia se producen acontecimientos traumáticos importantes, estos se mantienen vivos de manera inconsciente y se transmiten a la descendencia. Si los que sobreviven no hablan de ello y si no se liberan de ese trauma. Y entendemos por acontecimientos traumáticos como son los suicidios, los asesinatos, las muertes inexplicables, los duelos no realizados, los incestos, las violaciones, las infidelidades, los deseos no reconocidos. Existen también diferentes formas de repetición a causa de los traumas generacionales. Y esta parte también la encontré escudriñando. Dice, la repetición pura es aquella en la que se repiten exactamente los sucesos. Por ejemplo, si tu abuela era maltratada por tu abuelo, quizás todas las parejas que tú has tenido, incluyendo hoy tu esposo, te maltratan. A lo mejor tus padres son separados o divorciados y ahora, hoy, esa es tu situación. Por ejemplo, tus padres, tus abuelos o tus bisabuelos nunca se casaron. Resulta que hay muchos familiares que viven, como tú, en fornicación, en unión libre. Otra característica es la repetición por identificación. Y nos enseña que es mediante la cual se repite lo que otra persona padece. Por ejemplo, familias donde el común denominador en cuanto a enfermedades es el cáncer. O por ejemplo, problemas mentales. Otra, la repetición por oposición. Es en la que se repite lo contrario de lo que pasó. Es decir, a lo mejor tu abuelita fue forzada sexualmente y tú hoy padeces problemas sexuales o problemas, en algunos casos, problemas de identidad. Y la otra es la repetición por compensación. Es decir, aquellas situaciones en familias donde se repite para compensar lo que pasó. Ejemplo, la bisabuela murió por una complicación en el parto y el bisnieto se especializa en obstetricia, que es esa parte de la medicina que se encarga del embarazo y del parto. Mira, estos son pocos y pequeños ejemplos, pero que nos indica que para asegurar la continuidad del linaje, la persona se ve inmersa en una repetición involuntaria, debido a esa ligadura que existe desde antes de su existencia. Y obviamente todo esto es inconsciente, pero igual se debe romper. ¿Y cómo romper una atadura espiritual? También igual, haz un inventario personal. Confiésalo ante Dios y a lo mejor si sientes la necesidad ante una persona que sea madura espiritualmente y te pueda guiar. Deshazte también de recuerdos de idolatría y haz una oración de renuncia. Dentro de las ataduras espirituales incluimos también aquellas que llegan por visitar sitios contaminados. Ese tipo de esclavitud espiritual también puede originarse, entre otras, cuando una persona busca conocimiento, protección o poderes por medio del ocultismo, es decir, de la brujería. Esa persona queda atada. Si ustedes se dan cuenta, en muchos casos, cuando vamos a enfocarnos en esto, por ejemplo, la mujer extraña va a visitar brujos para que le ayuden en esta situación de separación del esposo y la esposa. Cuando nosotras que estamos en la brecha
mantenemos esa fe, esa oración, el Señor empieza a romper todas esas ataduras. La rompe en nuestro esposo. En muchas ocasiones, esa mujer que pagó o que hizo directamente todas esas prácticas, es ella quien queda atada. Por eso a ellas en muchas ocasiones les cuesta abandonar, les cuesta resignarse que perdieron, digámoslo así, porque siguen con esa atadura demoníaca de aquel sitio donde fueron y se contaminaron, o de esa práctica que ellas mismas hicieron y se enlazaron con el diablo. Dios prohíbe terminantemente esas prácticas. En la escritura, en el libro de Deuteronomio 18, 10, 12 lo dice, puesto que representan un rechazo a la confianza en Él y un intento de manipular las fuerzas espirituales para alcanzar propósitos personales. Recuerdan que en el video anterior les comentaba algo al respecto de esas oraciones que a veces hacemos sin querer queriendo y que se asemejan a esto: manipular las fuerzas para alcanzar propósitos personales. Así que la razón por la cual el implicarse con lo oculto es tan peligroso es por eso, por lo que les decía, la persona puede quedar atada y esclavizada a espíritus malignos. Estos espíritus pueden utilizar la conexión de una persona con lo oculto para que se dé un beneficio aparente, solo con el fin de conducir a la persona a una atadura mayor. Las prácticas ocultistas pueden dar origen a perversiones sexuales, alcoholismo, abuso de drogas, violencia contra los seres queridos y en última instancia depresión y hasta tendencias suicidas. ¿A qué vino el diablo? Robar, matar y destruir. Hablemos también de las ataduras emocionales. Dice en el libro de Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando una relación viene de Dios, esa relación es maravillosa y es para bendición. Pero, ¿qué pasa cuando te unes o ligas a una persona equivocada o peor aún, infestada de tantos espíritus inmundos? Dice 1 Corintios 6:16, ¿no saben que cuando un hombre se une a una prostituta se hace parte de ella y ella de él? Dios nos dice que se vuelven una sola persona con ella. Decimos que existen ataduras emocionales cuando la persona está volcada totalmente en un contexto familiar, social o laboral, que lleva a doblegar su voluntad de manera recurrente, priorizando el satisfacer, complacer o aceptar situaciones de aquella otra persona, con el fin de evitar de pronto conflictos difíciles entre ellos o de que los abandonen. Estas ataduras son hilos invisibles que van inmovilizando nuestra capacidad de acción y de reacción, provocando así esa relación de dependencia. Casos donde esposas se han intentado quitar la vida porque su esposo les abandonó. Casos donde hay una atadura emocional de dependencia, sin ti no vivo, sin ti no le encuentro sentido a la vida, aún teniendo hijos. De forma consciente o inconsciente vamos permitiendo que actúen por nosotros, que tomen la iniciativa antes que podamos decidir. Vamos perdiendo nuestra capacidad de resolución, de decisión, y nos abandonamos en manos de quien ya ha agarrado el control de nuestra vida, como si esa persona fuera un Dios. En el caso del pródigo, él cree que su felicidad es la mujer que el enemigo le puso y hace todo lo que ella le pida, hasta el punto de prestarse para dañar su propia familia, de abandonar a sus propios hijos por sostener a veces los de otro hombre. Crea una atadura que lo hace dependiente del pecado, dependiente emocionalmente de aquella persona. ¿Pero qué crees? Pasa igual con los luchadores. Crean esa atadura emocional que no les permite soltar en manos de Dios, que no les permite entender que es Dios quien hará la obra, y terminan trabajando con sus propias fuerzas porque dependen emocionalmente de su pródigo. Si ese día te escribe, ese día eres súper feliz. ¡Wow! Pero si llevas una semana sin saber de él, ya caíste en depresión. O puede pasar también que
tengas un sentimiento de culpa por errores de los cuales el cónyuge aprovecha y te hace creer que eres culpable de esa decisión que él tomó, que eres culpable de la separación o de su pecado de adulterio. El colmo, ¿no? Pero te culpa a ti. Pero recuerda también que no es él, es el enemigo, que conoce tu debilidad, que conoce que esa culpa que cargas no la has entregado a Cristo. Y entonces te ata emocionalmente y aprovecha para acusarte día a día, lo que te llevará a humillarte, a rogarle al pródigo, que obviamente en ese momento, cegado por el pecado, te rechazará aún más, creando en ti más ataduras de odio y amargura. Así que es el momento de que reconozcas esas señales para que puedas de inmediato entregar y soltar esos miedos, esa culpa, esos sentimientos, esas ataduras mentales que te tienen atrapada, que te tienen atrapado. Nuestros propios padres, nuestros maestros, compañeros, amigos, todas aquellas personas con los que has tenido contactos en tu vida, de una u otra forma, nos han causado esas ataduras mentales y emocionales, esas que nos impiden crecer y evolucionar. Palabras negativas que aún hoy recuerdas y que crearon complejos en tu vida, miedos, o te llevaron a creer que no merecías ser feliz, que no merecías prosperar o aspirar a algo mejor. ¿Sabes? Por eso es importante comprender que en muchas ocasiones estos apegos son mentales y no solo emocionales. Entiendo que el apego es ese vínculo que nos permite forjar nuestra personalidad y las relaciones que establecemos con quienes están a nuestro alrededor. Pero por eso en algunas situaciones de duelo o desamor es más fuerte el apego, ya que hay un gran vacío emocional. No creamos que los resultados de deshacernos de esa atadura emocional serán instantáneos, no. En realidad toman su tiempo, así que tengamos paciencia y busquemos ayuda. Muchas veces necesitas ayuda profesional de un psicólogo, no sin antes buscar la ayuda, la más importante, que es la ayuda espiritual, la de Dios y la de aquellas personas que pueden guiarte, forjarte ese camino por donde debes seguir para poder desatarte de todo esto. Recordemos que todas esas ataduras mentales y emocionales tomaron tiempo para formarse en nuestro interior. Así que hay que dedicar también tiempo para transformar esas ataduras en situaciones contrarias y positivas que nos ayuden a tener una mejor y mayor calidad de vida. Sobre todo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, es decir, que debemos dedicar tiempo a leer, a meditar en la palabra, a conocernos, a trabajar en nuestra vida. Lee aún temas motivacionales, escucha prédicas que te ayudan a levantar, que te ayudan a creer que si Dios pudo restaurar esa persona, restaurar ese matrimonio, también podrá hacerlo contigo. Incorpora en tu interior esas situaciones que te causen felicidad. Crea nuevos momentos, crea nuevos recuerdos. Romper ataduras es romper con aquellos lazos que nos sujetan al dolor, al sufrimiento, al detenimiento de nuestro avance. Estados prolongados o continuos de tristeza, depresión o angustia nos hacen saber que estamos atados, que estamos teniendo pensamientos y creencias negativas, lo cual nos lleva a permanecer en esa atadura emocional. Y por eso la Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Mañana estaré compartiendo la continuación de este tema. Recuerda que es muy importante para nuestra restauración conocer todo acerca de las ataduras, que son aquellas cosas que nos bloquean nuestra victoria. Y lo más importante, tenemos que aprender a vencerlas. En este próximo vídeo estaré compartiendo mi caso en particular, lo que yo hice y cómo mi vida quedó libre de muchas ataduras que ni siquiera yo sabía que existían. Dios te bendiga y te espero. Abrazos.